El día de hoy, Berenice Gómez González va a exponer más, ya entramos al apartado de ginecobstetricia, bueno, ginecología más bien, porque estamos en pediatría. Este, hoy nos va a hablar de la mitad de sus temas. Si quiere empezamos, Muy bien. Una disculpa nuevamente por la tardanza. El día de hoy vamos a revisar lo que son las anomalías genitourinarias. Y el tema a abordar el día de hoy incluye lo que es el hidrometrocolpo, las anomalías del conducto mulleriano. Vamos a hablar también del teratoma ovárico, del quiste ovárico y también de la torsión ovárica. La segunda parte, donde incluye las patologías del sexo masculino, las veríamos probablemente el día viernes. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera entidad de este módulo, que sería la hidrometra, o conocido más comúnmente como hidrometrocolpo, y sus siglas iniciales serían la HMC. Bueno, básicamente esta entidad se define como una dilatación de lo que es la vagina o el útero debido a una acumulación de las secreciones dentro del canal endometrial y endovaginal. Las causas de retención de este tipo de secreciones cervicovaginales son múltiples. Se incluye lo que es el himen imperforado, el cual va a ser lo más común. También puede ser provocado por un tabique vaginal transverso, por alguna abertura vaginal anormal, alguna estenosis de esta o algunas malformaciones de la cloaca. En cuanto a la presentación de edad, va a ser de tipo bimodal. Usualmente la podemos encontrar en la infancia, y la segunda curva podría ser a partir de la pubertad también. En cuanto a las causas de este tipo de patologías, lo más común es que sean algunas anomalías en el desarrollo, pero muchas veces también se puede encontrar que tienen ahí algún tipo de origen genético. Podemos encontrar que hay dos síndromes que son bien raros, pero se pueden asociar. Por ejemplo, tenemos el síndrome que se llama Macusi-Kaufman. Básicamente, pues es un síndrome de tipo recesivo, autosómico, donde el paciente va a tener polidactilia, va a tener malformaciones cardíacas congénitas, y pues también este tipo de malformaciones a nivel de la vagina o el útero. También hay otro síndrome que también es bien raro, pero también se puede asociar con esta entidad, que sería el síndrome de Bardet-Biedl, o llamado también Lagrange-Moon, donde también se caracteriza porque los pacientes van a presentar eh, polidactilia, pueden presentar retinitis de tipo pigmentosa, pueden presentar también discapacidad y obesidad también. También es común que esta patología se pueda asociar con otro tipo de anomalías que vamos a comentar ahorita, que es el siguiente tema, que serían las anomalías de tipo de los conductos de Müller, específicamente con el útero de tipo didelfo. Se puede encontrar también esta patología. En cuanto al cuadro clínico, pues es un poquito, puede ser, dependiendo de la edad de presentación, puede ser que en niños pequeños puedan ser asintomáticos, y cuando ya estén llegando un poquito más a la pubertad, donde ya empiecen, o en teoría deberían empezar con su regla, pues esta no va a llegar, pueden tener una menarquia retrasada. Y a nivel fetal también se puede identificar esta patología en casos muy graves, donde está muy evidente esta dilatación. Puede provocar también que haya incluso una obstrucción del tracto urinario, puede provocar
una hidronefrosis, puede provocar también a nivel del intrauterino pues un oligohidramnios y con esto pues con las consecuencias que llevaría a cabo, por ejemplo, los pacientes pueden presentar también una hipoplasia de tipo pulmonar. Eh, ¿Cuáles son entonces los hallazgos que nosotros nos van a hacer sospechar de esta entidad? Bueno, vamos a ver una masa que se va a ubicar casi siempre entre la vejiga y el recto. Y el tamaño puede ser muy variable, puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. Esta masa puede simular a veces un embarazo en los adolescentes, por ejemplo. Y va a tener la característica de que las imágenes, por ejemplo, de TAC o rezo, cuando son de tipo cortes sagitales o reconstrucciones coronales, se van a ver como la colección un poquito más como balada de tipo vertical, más elongada verticalmente. Y cuando estemos viendo en las reconstrucciones o cortes axiales, vamos a ver esta imagen un poquito más de tipo redondeado. Entonces, en la radiografía simple, lo que vamos a ver es una masa de tejido blando que nos va a desplazar las asas del intestino. En el ultrasonido vamos a ver una cavidad ecogénica bien definida entre la vejiga y el recto, como les comentaba. Y, perdón, es común que como la vagina tenga su pared un poquito más elástica, esta se va a ver mucho más dilatada que el útero, entonces muchas veces podemos ver que trae una vagina bien grande y el útero pues, puede estar más o menos normal. También, ya que estamos ahí en el abordaje de ultrasonido, es bien importante, pues como les comentaba, se puede asociar a otro tipo de anomalías. Es importante que echemos una exploración o un barrido también al ultrasonido o ver también otras áreas, por ejemplo, a nivel cervical, hacer una exploración más completa para descartar que esté asociado a algún síndrome o a otros tipos de anomalías. Eh, es importante también ayudarnos no nada más con el ultrasonido en escala de grises, sino también con el Doppler color, sobre todo pues para descartarnos que esta colección realmente es una colección de densidad pues heterogénea, no tanto como una masa, porque pues el Doppler color a veces pues nos va a ayudar al ver que no hay una vascularidad, pues nos va a ayudar a que podamos hacer mejor este diagnóstico. Entonces, en la tomografía, como les comentaba, pues vamos a ver una cavidad verticalmente elongada de densidad líquido, la cual va a desplazar a la vejiga. Y en la resonancia magnética, además de que vamos a ver también esta imagen de esta morfología, se va a caracterizar porque vamos a ver los contenidos hemáticos, pues que ya son como desechos medio crónicos. Vamos a ver que van a tener una señal alta en la resonancia magnética ponderada en T1 y una señal baja la imagen de resonancia ponderada en T2. Esto es bien útil, sobre todo pues porque casi siempre van a tener este tipo de comportamiento eh, esta patología. Y bueno, aquí tenemos el caso de una niña de 3 días que tenía antecedentes de un parto normal a término y se presentó a su consulta con una distensión abdominal y también presentaba edema en miembros pélvicos inferiores. La primera imagen es una radiografía simple de abdomen que nos está mostrando una opacidad homogénea en los tejidos blandos en la región suprapúbica y nos está provocando un desplazamiento de las asas intestinales. La siguiente son otras imágenes de ultrasonido. Las primeras imágenes, las A y B, que son las superiores, nos está mostrando básicamente esa estructura quística que se encuentra inferior al útero y la vemos atrás o posterior a la vejiga. Y vemos esta estructura o más bien lesión quística que muestra un nivel líquido con detrito. Y las imágenes de abajo muestran básicamente los riñones donde está evidenciando la hidronefrosis bilateral, que como les comentaba es bien frecuente que se asocie estas anomalías del tracto urinario como consecuencia básicamente pues del desplazamiento que hace
esta lesión. Las siguientes imágenes son las imágenes de resonancia magnética. La primera es en un corte sagital, donde estamos viendo básicamente esta colección, pues viene siendo la vagina, que se encuentra distendida y va a contener un material que se ve heterogéneo. Vemos que la flechita ahí azul nos está mostrando básicamente el útero que se está proyectando hacia enfrente, y como les comentaba, no lo vemos tan dilatado como la vagina, debido a que pues sus paredes pues van a ser menos elásticas que la vagina. La segunda imagen es igual una resonancia magnética ponderante 1 en un corte axial. Es el mismo paciente donde vemos que el líquido de la vagina se ve más hiperintenso debido a los hemoderivados que pues, tenía de la menstruación, ese es el comportamiento típico que van a tener. Y bueno, pues eso sería todo de esta entidad. Realmente el tratamiento quirúrgico básicamente es hacer un drenaje. Después de que se hace el drenaje, pues los pacientes tienen excelentes pronósticos. Las siguientes entidades que vamos a desarrollar van a ser las anomalías del conducto mulleriano. Y a manera de introducción, importante nada más recordar que el aparato reproductor femenino se desarrolla a partir de un par de conductos mullerianos que forman las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y los 2/3 superiores de la vagina. Recordar que los ovarios y el tercio inferior de la vagina tienen un origen embriológico diferente, que sería el reborde genital y el seno urogenital, respectivamente. Entonces, primero se forman los conductos de Müller, el PAC, después se van a fusionar los dos conductos en un solo útero, en su cuello uterino y en la parte superior de la vagina. Ya después de que pasó eso, se reabsorbe el tabique y esto provoca pues, que se forme un caudón en teoría normal. Cuando hay una falla en la formación de los conductos de Müller, pueden resultar en un útero aplásico o también en lo que se denomina hemiútero. Cuando hay una falla en la fusión de los conductos, puede resultar en un útero bicorpóreo. Y también cuando hay problemas a nivel de la reabsorción, o sea que no se reabsorbe como tal, esto ya nos daría, por ejemplo, al útero septal. Y bueno, en cuanto a la sintomatología o al cuadro clínico de los pacientes, pues va a depender dependiendo, o sea, de pues a qué nivel esté la anomalía. Podemos encontrar pacientes cuando son de edades más tempranas, asintomáticos, pacientes que a lo mejor tienen, por ejemplo, que no tienen conexiones a la cavidad del cervix, pacientes con tabiques transversas vaginales, podemos encontrar que no les ha llegado pues, la primera menstruación. Puede haber también pacientes que presenten dismenorrea o pacientes que tengan dolor abdominal cíclico. Pacientes, por ejemplo, que ya iniciaron la vida sexual y tienen los tabiques transversales, también es común la dispareunia o la disfunción sexual, o en pacientes que tienen cavidades que no están conectadas, van a referir a ellas siempre como dolor o como sensación de pesadez en la región pélvica. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, la literatura la verdad es que sí menciona que es muy baja, se estima en hasta 1%, y es común también que haya asociación de otras anomalías, ya que tiene una estrecha relación entre los conductos paramesonéfricos de Müller y los conductos mesonéfricos de Wolff. Si recordamos, estos conductos mesonéfricos de Wolff tienen un papel importante para desarrollarse lo que es el tracto urinario y los riñones. Por lo tanto, es común que coexistan los trastornos de las anomalías del conducto de Müller y se asocien también anomalías del tracto urinario. Lo más común que vamos a encontrar es que, por ejemplo, haya agenesis, por ejemplo, del riñón o riñones pues hipoplásicos como tal.
En cuanto a las modalidades de imagen para abordar este tipo de patología, pues tenemos lo que es la histerosalpingo. Esta no nos da tanta información para diferenciar internamente cómo está, pero la literatura mencionada que nos ayuda para definir el contorno. Nos menciona también que el ultrasonido pues siempre va a ser nuestro método inicial, pero al final de cuentas la resonancia magnética va a ser el estudio más preciso y el de elección, porque muchas veces pues el ultrasonido tiene sus limitantes por su ventana, o muchas veces pues hay, por ejemplo, úteros muy rudimentarios, entonces es difícil verlos con el ultrasonido. Y la tomografía, pues en realidad no es tan utilizada. Muchas veces se utiliza cuando el paciente se está haciendo algún otro estudio, a lo mejor se puede hacer ahí alguna alteración, pero en realidad en ese caso preferimos la resonancia magnética para la valoración de estos órganos. Y bueno, es importante saber que también estas anomalías del conducto de Müller usualmente pues van a ser esporádicos o no tienen asociación genética como tal, pero sí se ha visto en algunas literaturas o algunos estudios que sí hay algunos genes que pueden estar involucrados. La verdad es que no quise indagar mucho porque pues todavía son mucho más raros, pero quise agregar esta tabla igual para que sepamos que muy bajo porcentaje sí podemos encontrar este tipo de genes ahí asociados. Y bueno, para clasificar estas anomalías del conducto de Müller, se han propuesto un chorro de clasificaciones, pero en la actualidad se prefieren dos sistemas. El primero sería este que estoy poniendo aquí, que es el de la Sociedad Europea de Reproducción Humana. Y tenemos también otra clasificación que sería la propuesta por la SRM, que sería la de la sociedad estadounidense. Y básicamente, bueno, hay muchas otras más, también hay algunos patólogos que hacen su propia clasificación. Yo quise en este caso basarme en la sociedad americana, pero igual importante es conocer que hay varias. Básicamente son bien poquitas las diferencias que hay entre una y otra de las eh, categorías como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos que se le da una letra dependiendo si está afectando al útero y dependiendo a qué nivel se le va a dar un número. Por ejemplo, si estábamos hablando de una anomalía en la función o una anomalía en el desarrollo o en la recepción del tabique, se le va a ir dando un número. Y si hay alguna anomalía asociada, por ejemplo, a nivel cervical, se le agrega lo que es la letra C y dependiendo de si es un único cervix o doble cervix o una cervix como hipoplásico, también se le va dando su número. Y si también hay alguna anomalía de tipo vaginal asociada, se le pone el prefijo V y se le va a dar también el número dependiendo de si estamos encontrando, si es una vagina normal, si hay tabique longitudinal, transversal, etcétera, etcétera. Entonces, importante, pues yo creo que con que nos quedemos con estas dos, esta y esta, que es la que les acabo de comentar. La sociedad americana había hecho una propuesta en 2012 y en 2021 hace como unas modificaciones, entonces nos basamos en esta. La diferencia es que en la pasada, por ejemplo, no mencionaba a los tabiques vaginales, los dejaba como dentro de las otras categorías. Entonces, básicamente ese es el que con el que nos vamos a quedar. Y difiere también, perdón, un poquito a la sociedad europea al momento de clasificar, por ejemplo, el útero cuando es normal, la sociedad europea sí lo mete dentro y en este caso no mete al útero normal. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase 1 de la sociedad americana, que sería la categoría de agenesia de tipo mulleriana o hipoplasia.
Esta básicamente es la más grave de todas las anomalías de este tipo y consiste básicamente en una agenesia segmentaria y también varios tipos grados de hipoplasia uterovaginal. Se ha visto que se asocia mucho el síndrome de, el síndrome de Rokitansky, el cual consiste en una agenesia vaginal completa, presenta una agenesia cervical y también se asocia una agenesia uterina. En algunos de los casos puede ser que no haya una agenesia uterina como tal, sino que se vea como un útero rudimentario o una estructura mulleriana rudimentaria, que a veces puede ser funcional o no funcional. Y aquí estamos viendo entonces el ejemplo de este dibujito de lo que se trataría de una agenesia tipo 1 o mulleriana. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de ultrasonido de una paciente que tenía 15 años y esta paciente pues ya tenía su diagnóstico del síndrome de Rokitansky. Eh, Era una paciente de 15 años que acudió a consulta porque presentaba alteraciones en el ciclo menstrual, donde pues se catalogó como un remanente uterino funcional izquierdo. Y bueno, vemos en la primera imagen, es una imagen de un ultrasonido donde nos está mostrando el cuerno uterino izquierdo y estamos viendo que contiene una franja endometrial que según el artículo medía aproximadamente entre 3 a 5 milímetros, que sería lo que la flecha nos está mostrando. Y la segunda imagen es una imagen de resonancia magnética de la misma paciente, una imagen en corte coronal, donde está mostrando un útero funcional del lado izquierdo, que es la flechita pues más gordita, más cortita, donde vemos que tiene una conexión anormal con el cuello uterino. Y el lado derecho, donde vemos la flecha pues más larguita, más delgadita, vemos esa masa que se ve ahí como redondeada de partes blandas, que tenía una intensidad de señal similar a la del miómetro y no tenía una línea endometrial. Entonces se dejó como que esta masa parecía más bien ser un remanente uterino, pues del lado derecho. Y en este caso la paciente, pues como tenía su síndrome de Rokitansky, pues su vagina estaba atrésica. Tenemos también esta categoría 2 de la sociedad americana. Esta categoría 2 se agregó en 2021, no estaba en 2012, y vemos lo que es la agenesia cervical. Podemos encontrar que el cervix básicamente pues no esté presente, o en algunos casos se puede encontrar presente, pero pues más chiquito o más rudimentario, o en algunos casos como tal una atresia cervical. Tenemos la siguiente categoría, que sería la categoría 3 o el útero unicornio. Esta, la característica principal es que es una anomalía asimétrica en la que un útero de un solo cuerno se abre en una vagina normal. Y en la mayoría de los casos se va a identificar también un cuerno rudimentario del otro lado. Y esta pues va a tener sus variantes dependiendo de si hay pues el cuerno rudimentario y si hay comunicación o no con la cavidad. Entonces tenemos el útero unicornio, tenemos la letra A, que sería la representación o variante comunicante, tenemos el cuerno rudimentario y comunica con la cavidad. Tenemos la letra B, que no va a ser comunicante, pero sí tiene también su cuernito rudimentario contralateral. Podemos encontrar que no tenga como tal la cavidad comunicante o que no tenga el cuernito rudimentario. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una histero de una paciente donde estamos viendo que pues se está llenando el contraste y alcanzamos a identificar el cuerno, incluso hasta trompa del lado derecho, mientras que del lado izquierdo no. Y pues esto era concordante con esta anomalía, ¿no? El útero de tipo unicornio. Y tenemos el siguiente ejemplo de
Es un caso de una niña de 14 años donde se identifica un cuerno uterino derecho que no estaba comunicante. Tenemos entonces dos imágenes de resonancia magnética, las dos son axiales, y la primera imagen es con saturación de grasa, donde básicamente vemos en las dos la flechita larga, donde vemos un muestro, perdón, donde vemos un cuerno uterino derecho funcional, el cual está obstruido, y vemos que en la segunda imagen de la reso contiene pues esos material, perdón. Una disculpa. Perdón, estábamos en que la resonancia magnética, las dos son de cortes axiales, en donde estamos viendo un cuerno uterino derecho funcional, el cual se encuentra obstruido, que es el que está señalado por la flechita larga, el cual pues contiene degradación de la sangre, donde lo vemos hiperintensa en la primera imagen. Y vemos la segunda imagen, que sería la flecha pues cortita, la que no es curveada, donde vemos también otra cavidad, la cual... Una disculpa. Bueno, ¿sí alcanzaron a escucharme lo del Didelfo o no? Perdón, doctora, todavía no, el Didelfo ya se había cortado. Ok, perdón. Al final del unicornio
Ah, ok, muy bien. Estaba diciendo al final que aquí en el lado derecho está lleno, no, que no está comunicado el cuerno, ¿no es Secreción, cierto? Con sí. los, sí. Muy bien. Muy bien, les comentaba que, bueno, son dos casos diferentes, ¿no? En la ítero, pues vemos que él tenía un útero nada más uniforme del lado derecho, el izquierdo no vemos, vemos que pues sí está hasta la trompa del lado derecho. Y las imágenes de resonancia magnética era otro caso distinto de una paciente que ya tenía el diagnóstico del síndrome de Rokitansky. Era una paciente que tenía 14 años, que había podido estaba en protocolo por problemas en dolor pélvico y problemas o alteraciones en la menstruación. Y estamos viendo en la resonancia magnética, son dos de la misma paciente. La número uno es una imagen con saturación de grasa, donde estamos viendo esa lesión hiperintensa que se trataba de un útero rudimentario donde está pues con colecciones y no estaba comunicado a la cavidad del cervix como tal. Y vemos que las flequitas cortitas o gorditas, en este caso, pues el cuerno se veía un poquito pues más completo y sí había una comunicación con el cuello uterino normal. Entonces, en este caso estaba la anomalía del lado derecho, ¿no? Y estamos hablando de la siguiente categoría, que es la categoría 4 o el útero didelfo. Este se va a caracterizar principalmente porque se van a identificar dos cavidades uterinas que van a estar completamente separadas y cada una va a tener su anatomía zonal normal, así como su propia cavidad endometrial y cervix también. A veces es un poquito difícil hacer el diagnóstico, se puede confundir con el siguiente que vamos a ver, que es el bicorpóreo. El bicorpóreo, básicamente sí hay una fusión, o sea, sí están como tal así pegados, y en este caso, pues no, sí están completamente separados. Y el útero didelfo se puede asociar a un síndrome que es el síndrome de, con las siglas que es OVIHRA, que básicamente se acompaña una vagina hipoplásica, una hemivagina, y se acompaña también de un riñón ausente del mismo lado, como está aquí el dibujito, donde estamos viendo pues las dos cavidades. Vemos cómo está ausente el riñón del lado derecho y vemos también cómo hay en este caso, pues en este caso un tabique de tipo cervical, pero igual quise, que no hay comunicación como tal al otro cervix, pero igual quise hacer o sea, quise comentar esto de que es bien común encontrar este tipo de síndrome. Y bueno, aquí tenemos es el caso también de una ístero, donde estamos identificando básicamente pues dos cavidades uterinas que no están unidas, no hay comunicación entre ellas y cada una pues tenía su propio cervix. El siguiente ejemplo es otro caso de una paciente que tenía este síndrome de ovillas como tal. Se le había hecho a la paciente ya el diagnóstico quirúrgicamente y la paciente pues tenía una hemivagina derecha obstruida y una agenesia pues derecha también. Vemos la imagen de en medio, es una resonancia magnética axial, donde estamos viendo esta gran hematocolpos que se ve ahí en el centro, ¿no? Que es básicamente lo que la flechita nos está señalando. En este caso correspondía a la hemivagina derecha que estaba pues obstruida también. También se alcanzaba a ver eh, en la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver otras flechitas más pequeñas, que es básicamente lo que es las cavidades endometriales. Vemos la derecha y la izquierda. Vemos que la izquierda pues no está como tal distendida. Y tenemos la siguiente imagen de la misma paciente, donde una imagen de resonancia magnética ponderante 1, donde estamos viendo
que solamente presentaba un riñoncito, que es el del lado izquierdo, con la ausencia del riñón derecho. Entonces, pues es compatible con este síndrome que les comentaba. Tenemos la otra categoría, que es la categoría o clase 5, que es el útero bicorne, que les comentaba. Es bien frecuente a veces hacer el diagnóstico diferencial con el didelfo, y la característica principal de esta es que van a haber dos cuernos simétricos, los cuales se fusionan caudalmente. Puede haber comunicación de las cavidades endometriales, y con mayor frecuencia se encuentra a nivel del istmo uterino. Este útero bicorne puede ser como un poquito más completo o incompleto, y también algunos autores mencionaban que es un poquito más fácil también hacer el diagnóstico con el Videlfo, viendo lo que es el contorno del fondo uterino. Si vemos que hay una hendidura tiene más de 1 centímetro de profundidad, y vemos que la distancia entre los cuernos es muy amplia, pues podríamos decir que se trata de un didelfo. Aunque también había bastante controversia pues, en tomar en cuenta nada más como tal el contorno. Bueno, y el útero bicorne va a tener también variantes. Tenemos el bicolis bicorne y el unicolis bicorne. Esto es dependiendo de si hay una o dos canales cervicales. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una paciente de 13 años que tenía también dolor al ciclo menstrual. Y la primera imagen pues es un ultrasonido donde estamos viendo este útero bicorne, que está mostrando dos cavidades endometriales que se encuentran separadas. Vemos una pues al lado derecho y otra a la izquierda. Y la siguiente imagen de la resonancia magnética nos está mostrando pues la flecha del medio recta, una muesquita que sería la que nos está separando como tal a estas dos cuernos uterinos separados. Y tenemos también lo que es la clase o categoría 6, que es el útero septado. De todas las anomalías mullerianas, el útero septado va a ser la más común encontrar, y se caracteriza porque el tabique se encuentra en la región del fondo de la línea y va a estar compuesto por tejido fibromuscular, el cual va a estar poco vascularizado. También este tabique puede ser completo o puede ser parcial. Muchas veces, cuando es completo, a veces se puede asociar a otras anomalías. Muchas veces puede provocar como que la parte inferior eh, como que no se adoce bastante a lo que es la comunicación entre útero y cervix, y puede provocar que alguna de los hemisúteros, del hemiútero, por así decirlo, no tenga comunicación con el exterior. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de este tipo de categoría 6 o útero septado. En este tipo era un útero septado de tipo completo. Y la primera imagen, pues vemos un ultrasonido donde vemos una masa, pues se podría decir como sólida, que es la flechita que está ahí en medio, que vemos que tiene igual la densidad de tipo, pues de miometrio. Entonces, pues realmente se trataba de un tabique. Y la siguiente imagen es otro paciente, una imagen de resonancia corte axial, donde estamos viendo el fondo del útero y vemos dos cuellitos uterinos, y vemos que la flecha es lo que está señalando, por así el tabique, el cual pues vemos que se extiende hasta todo el cuello uterino. Tenemos otra categoría, que sería la categoría 7. Esta categoría no estaba incluida en las primeras clasificaciones, y sería el tabique vaginal transverso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Esta se caracteriza por ser un defecto de la fusión vertical que se desarrolla cuando el tejido entre la placa vaginal, que se origina en el seno urogenital, y la parte caudal de los conductos de Müller fusionados
no se logra reabsorber, porque usualmente debe de ser en quinto mes de embarazo. Como les comentaba, estos pacientes cuando inician la vida sexual pueden tener disfunción, pueden tener dispareunia y cuando es única, pues se puede asociar a lo que es el hidrometra, que fue la primera patología que vimos ahorita. Y aquí estamos viendo la primera imagen, el caso de una paciente, donde vemos pues ese tabique vaginal, y la segunda imagen, el ultrasonido, donde nos muestra el hematocorpus como con secuencia de este defecto. Y tenemos también la categoría 9, que básicamente engloba a todas las anomalías un poquito más raras. Y aquí puse al útero arqueado nada más para mencionarlo, ya que esta clasificación no la mencionaba como tal, pero por ejemplo la europea lo mencionaba en la categoría pues del útero normal. Algunos autores sí la mencionan como una patología y algunos otros autores mencionaban que podemos dejarlo como un útero normal. Entonces, el útero arqueado básicamente es una hendidura que encontramos ahí en el fondo uterino que no va a conllevar otras anomalías, y esta hendidura puede ser externa o interna, pero lo más importante es que no debe de ser muy gruesa, debe de ser menor del 50% de grosor de lo que es la pared uterina para poderlo clasificar como un útero arqueado o un útero normal. Y bueno, pues eso fueron todos de las anomalías de tipo de los conductos de Müller. Hay muchísimas más que no, por cuestiones de tiempo ya no englobé, pero igual creo que traté de mencionar las más importantes. La siguiente entidad que vamos a abordar el día de hoy va a ser lo que es el quiste ovárico. El quiste ovárico lo podemos definir como una estructura bien delimitada, redonda u ovoide. Usualmente va a tener paredes delgadas que lo vamos a encontrar dentro del ovario o lo podemos encontrar en el borde de este. En cuanto a definiciones de lo que es folículo y quistes funcionales, es importante reconocer que usualmente el folículo debe de medir menos de 1 centímetro de diámetro y el folículo dominante puede medir hasta 3 centímetros. Hablaríamos de quistes funcionales, por ejemplo, el quiste del cuerpo lúteo cuando este mida menos de 3 centímetros. Y tenemos también el quiste folicular. Este se da porque el folículo maduro normal no logra ovulacionar, no se involuciona o no ovula, o no se ovula, y usualmente mide hasta 10 centímetros. En cuanto a la epidemiología del quiste ovárico, se ha visto que hasta un 98% de los neonatos pueden presentarlo y usualmente van a medir menos de 1 centímetro. En la premenarquia ya es común encontrar los quistes que midan más de 1 centímetro. En cuanto al cuadro clínico, generalmente van a estar asintomáticos y ya habrá manifestaciones de dolor, pues si este es grande o complicado, ya sea que se haya roto, que haya una hemorragia o que haya una torsión. Es importante nada más señalar que el tratamiento pronóstico es que la mayoría de los quistes funcionales, se mencionaba que hasta un 90% de todos estos quistes se van a resolver espontáneamente, no van a requerir ningún tipo de intervención. Y los quistes cuando midan menos de 3 centímetros, debemos pues pensar que son fisiológicos en los niños que son pre y posmenárquicos. Cuando ya los quistes midan hasta 5 centímetros como máximo, sí es importante vigilarlos con ultrasonido, y ya cuando los quistes estén un poquito más grandes, algunos mencionaban que el corte era 5, entonces ahí pues había que tener cuidado porque estos pues ya si el paciente presenta dolor, pues muy probablemente se esté complicando. En cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar del quiste ovárico en el ultrasonido,
Cuando son folículos y quistes foliculares que no tienen hemorragia, los vamos a ver anecoicos, uniloculares, con margen liso y sin tabiques internos. El quiste del cuerpo lúteo lo vamos a ver unilocular, pero ya el contorno va a ser un poquito más irregular. Puede irse desde anecoico hasta iso. Y el grosor de la pared pues va a ser variable y al momento de que pongamos nuestro Doppler color, vamos a ver que podemos encontrar la vascularización periférica que es muy característica. Cuando ya estos quistes tengan hemorragia, podemos ver que ya no se van a ver anecoicos, sino que los vamos a ver un poquito más heterogéneos. La tomografía realmente no es el método de elección. Muchas veces se utiliza, vemos los quistes como hallazgos incidentales, entonces ahí cuando estás viendo esta lesión, pues ya el siguiente abordaje sería por ultrasonido. En la tomografía vamos a identificar este quiste ovárico como una masa hipo bien delimitada dentro del ovario que no va a tener un realce. Cuando son quistes del cuerpo lúteo, los vamos a encontrar con un poquito más gruesos. Pueden medir de 2 a 4 milímetros, lo que es la pared, muchas veces sí la alcanzamos a medir y en ocasiones podemos ver que la pared del quiste pueda tener un pequeño realce. La resonancia magnética, cuando es ponderante uno, un quiste funcional, podemos verlo con una señal baja y en T2 una señal alta. Cuando son quistes ya hemorrágicos, podemos verlos altas en T2. Aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido de un quiste ovárico. Vemos esta lesión anecoica de pared delgada. El volumen mencionaba la literatura que era de 100 mililitros, si no me equivoco. Y estamos viendo las flechitas, no sé si las alcanzan a ver hacia la parte de arriba. Son unas flechitas azules donde se están desplazando, en este caso, dos pequeños folículos. Tenemos el siguiente caso, también de un ultrasonido. En este caso era una pacientita de entre 16 a 18 años, no me acuerdo, pero la paciente presentaba dolor pélvico. Y aquí estamos viendo en el ultrasonido una lesión que se ve un poquito más, pues, más compleja que la anterior. Vemos que trae como tabiques y vemos algunos contenidos ecogénicos. Se le dejó nada más en seguimiento en este caso, la paciente persistía con el dolor, por lo tanto se le realiza una resonancia magnética, que es la tercera imagen que tenemos ahí, una resonancia en corte axial, donde vemos cómo ese quiste que veíamos en el ultrasonido se empieza como a, a degenerar y vemos que ya trae como dos niveles. En este caso, pues era compatible con ovario hemorrágico. La siguiente patología que vamos a revisar va a ser el teratoma ovárico. Este tiene diferentes sinónimos. Tenemos también el tumor dermoide, o se le llama también teratoma quístico maduro. Se define como una lesión que se compone de varios tipos de células parenquimatosas. Usualmente tiene más de una de las capas germinales. Casi siempre los teratomas van a tener composición de las tres capas germinales. Se ha visto que se encuentra a cualquier edad, pero la edad de presentación es a los 30 años. En ocasiones los pacientes no van a mostrar síntomas y se puede encontrar como un hallazgo incidental en el examen físico o que vayan a hacerse algún otro ultrasonido. Es la neoplasia ovárica más común en pacientes menores de 20 años. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas que va a presentar la paciente, pues va a depender si está complicado o no. En ocasiones cuando es un hallazgo incidental, pues la paciente no va a presentar ningún tipo de síntoma. Cuando ya hay alguna complicación, por ejemplo, que haya una torsión o una ruptura, bueno, pues entonces ya va a haber dolor y en estos casos pues el dolor va a ser de tipo agudo.
El tratamiento en estos casos, pues cuando ya está complicado, pues se prefiere una recesión conservadora de ovario, perdón, siempre y cuando se pueda, sobre todo en pacientes pues pequeños. Y las complicaciones del teratoma, además de lo que les comentaba de la torsión o de la ruptura, pueden provocar también peritonitis de tipo química cuando hay una ruptura de este. En cuanto a los hallazgos por imagen, vamos a encontrar que en la radiografía podemos encontrar calcio que se puede asemejar a dientes o huesos, y pues esto cuando lo encontramos pues nos va a sugerir fuertemente que se trata de un teratoma. Podemos encontrar también que esta lesión nos puede provocar un efecto de masa en lo que es en el intestino. A nivel del ultrasonido podemos encontrar una masa heterogénea que va a tener componentes quísticos y sólidos. Podemos encontrar cuando hay calcio, nos muestra una sombra posterior o anillo hacia abajo también. Podemos encontrar cuando hay grasa y cabello, se van a ver ecogénicos. También la tomografía, pues en este caso va a ser más sensible y más específica que el ultrasonido, sobre todo para identificar los tipos de densidades, sobre todo de grasa y calcio que podamos encontrar. El diagnóstico diferencial del teratoma quístico del ovario, pues se va a hacer con otras neoplasias de ovario, tanto benignas como malignas. Por ejemplo, hacer el diagnóstico diferencial con los quistes simples, con los cistoadenomas, con tumores también de los tipos malignos, teratomas malignos. Muchas veces también, por ejemplo, en la radiografía podemos encontrar la imagen de calcio en fosa ilíaca derecha, y a veces podemos diferenciarla, o no se puede diferenciar más bien de una apendicitis, ¿no? Que se trate de un apendicolito. Entonces es importante tomar en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Y muy bien, aquí tenemos el caso de una adolescente que presentaba dolor pélvico, pero sus ciclos menstruales pues eran normales. Vemos la primera imagen, una radiografía AP, donde vemos ese calcio que se ven ahí grueso en fosa ilíaca derecha, que pues ahí podríamos confundirlo, como les comentaba, con un apendicolito. Por lo que se le hace a esta paciente una tomografía, y aquí estamos viendo una vista coronal, donde ya estamos viendo las flechitas azules, nos muestran esta masa heterogénea en el anexo derecho, donde ya mostraba calcio, grasa y posiblemente a lo mejor líquido que no alcanzamos a ver aquí. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 14 años. La primera imagen es un ultrasonido donde vemos una lesión mixta, quística y sólida, y vemos esos focos hiperecogénicos y se ven ahí con tabiques. Y otra imagen, la misma paciente de resonancia magnética, donde muestra, pues, dentro de la lesión,
Ok, entonces ya les estaba comentando de la última patología del día de hoy, la torsión ovárica. Esta pues es una entidad urgente que necesita pues cirugía y la finalidad del abordaje o del tratamiento pues es conservar el tejido ovárico si este no está muy necrótico. Si se hace el abordaje y el diagnóstico temprano, hasta un 90% va a haber una tasa de recuperación de la función ovárica. Entonces, ¿cómo podemos definir la torsión ovárica? Como una torsión del pedículo vascular del ovario, de la trompa o de ambos. En cuanto a la epidemiología, se dice que la incidencia anual es de 1 de cada 20.000 mujeres de 1 a 20 años. La edad media va de los 10 a los 11 años y hasta un 50% de los casos van a ocurrir en niñas que están premenárquicas. Es bien importante nada más saber que cuando, igual ahorita lo comenté, que cuando el ovario mide un volumen más de 100 mililitros, es muy sugestivo de torsión. Y en pacientes que ya están, que son post, o sea, ya tuvieron su menarquia, si miden menos de 20 SC el ovario, muy probablemente no se vaya a tratar de una torsión ovárica. En cuanto a las manifestaciones que van a presentar estos pacientes, va a ser dolor pélvico, abdominal, inferior, unilateral, agudo e intenso, constante e intermitente. Va a haber náuseas, se puede acompañar de vómitos y puede haber otros signos o síntomas como fiebre de bajo grado o una masa palpable dolorosa. Es importante saber que el examen Doppler color no va a ser tan sensible para la torsión ovárica, es decir, o sea, sí nos va a ayudar, sobre todo cuando el flujo sea anormal, pero va a ser un complemento básicamente a nuestro ultrasonido de escalas de grises. Como sabemos que los ovarios, pues casi siempre los encontramos a los lados del útero, usualmente un ovario que está torcido se desplaza hacia la línea media, entonces es bien importante tomarlo en cuenta. Y se ha visto también en la literatura que se afectaba más el ovario derecho que el izquierdo. Realmente no había todavía un conocimiento de por qué se debía esto. Para el ultrasonido y para hacer el diagnóstico de esta entidad, realmente sí se recomienda que el ultrasonografista pues sea experto y haya visto este tipo de casos, porque en manos o en personas no expertas se puede pasar desapercibido. Entonces, los hallazgos que vamos a ver en el ultrasonido va a ser un agrandamiento ovárico unilateral. Va a haber una proporción de volúmenes ováricos anormales, usualmente, o sea, un ovario va a estar más grande que el otro. Algunos doctores mencionaban que si ya veías una proporción de 3 a 1,